¿Llevas tiempo operando pero no ves resultados reales? Hola, soy Alejandro Ávila y soy el fundador de BM Capital y les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Esta es muy importante porque abarca los tres puntos con los que más suele equivocarse un trader, pero que a pesar de que son sencillos de identificar, no solemos hacerlo. Así que vamos a comenzar. Estos son los tres errores que están matando tu rentabilidad y que casi nadie te lo dice. Uno, operar sin un plan. Si entras al mercado sin reglas, dependes básicamente de la suerte. 2. Sobreapalancarte. Es como correr con dinamita en la mochila. Y número 3. No llevar un registro de tus operaciones. No puedes mejorar lo que no puedes medir. Pero ahora vamos a explicarlo uno a uno de manera sencilla. Comencemos con el primer punto y es básicamente el cómo poder entrar al mercado sin reglas, es decir, que no tengas un plan de trading ni nada por el estilo. Así que vayamos a esto. Si nosotros nos encontramos con un ejemplo muy claro sobre las reglas de trading que podamos tener, yo lo tengo aquí anotado en la siguiente bitácora. Son los setups con los que yo opero diariamente, son las estrategias con las que yo utilizo. En su gran mayoría, realmente la que opero es esta. Golden Liquidity Rejection. ¿Ok? Y aquí está desglosado básicamente toda mi estrategia. Aquí está desglosado cuáles son las reglas para entrar, cuándo no entrar, entre otras cosas. Ven el modelo del setup completo, los high-low de las sesiones, las reacciones y los rechazos, zona de imbalance o fair value gaps, stop loss, take profit y lo mismo, ¿no? High-low de sesiones, ¿no? Y algo que no coloqué aquí, que es el Fibonacci y la Golden Sun. ¿Ok? Más a un lado de ello, aquí están las condiciones para poder operar dentro de mi estrategia. Ojo, yo dentro de las mentorías que yo brindo de manera individual, yo no muestro a cómo operar mi estrategia, porque lo que a mí me puede servir, a ti no te puede servir. Yo pienso de una manera y esta es una estrategia con la que he trabajado durante más de 2 años. Por ende, no recomiendo mucho operar. Si te sirve algo de mi estrategia, hazlo. Si no, pues básicamente vamos construyendo en las mentorías tu estrategia paulatinamente. ¿Ok? Pero como bien decía, las condiciones para poder operar el checklist, tendencia clara, confirmar la estructura, zona de liquidez reciente, movimiento impulsivo, Golden Zone de Fibonacci, como les decía, la reacción o la zona de reacción previa, es decir, la zona de demanda, vela de decisión o la más cercana a la Golden Zone. El imbalance a favor del trade o el Fair Value Gap, que puede estar, si estamos comprando, que esté arriba del precio en el que vamos a ejecutar, para que de esa manera esté totalmente claro y podamos tener mejor una operación mucho más certera. Confirmación de tipo de vela y la entrada en la sesión activa. Esto es lo que debe de tener mi checklist. Las reglas de ejecución, el trazo de Fibonacci, búsqueda confluencia, confirmación, stop loss, take profit, etc, etc. Y bueno, este es un ejemplo de cuáles son las confluencias que yo mínimo necesito para poder tener esta operación. Debo de tener 4 de las 6 que yo tengo dentro de mi setup completo. Y estas son mis condiciones para no entrar básicamente a un trade. Fibonacci no se respeta o está mal trazado, el precio entra en directo al imbalance sin respetar zonas de entrada, sesión asiática sin liquidez, es decir, no existe un contexto, no hay una confirmación ni vela de reacción y no hay una estructura clara, es decir, no está el high, el high low, etc. o hay la lateralidad dentro del mismo mercado. El punto número 2 que necesitamos entender es el sobreapalancamiento. A ver, esto es muy importante porque es donde entra el control emocional, ya que por querer ganar más, queremos meter una operación mucho más grande, ¿no? Y eso puede provocar que tengamos una pérdida considerable y una pérdida
que nos pueda inclusive hasta quemar la cuenta, ¿no? Desanimar, nos pueda frustrar, entre otras cuestiones. Para esto hay muchas cosas que pueden utilizar. Una de ellas y las más sencillas es MyFXBook, ¿no? MyFXBook es una página gratuita en donde tienen muchas cosas y dentro de una de ellas es esta, la calculadora de posiciones. Ustedes simplemente se van aquí, les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan visitarla, y a un lado de ello simplemente vamos al home, les va a aparecer FX calculadora, se meten y lo que va a pasar acá es que les va a aparecer todas las calculadoras que tiene MyFXBook. La de moneda, sobre el PIB, el de margen necesario, riesgo, etc, 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 ¿no? Entonces, simplemente para tener el tamaño de la operación correcta, se van a ir directamente a Position Size Calculator o calculadora del tamaño de posición. Seleccionan aquí, me parece por el bloqueo de anuncios, pero bueno, seleccionan aquí la paridad o las divisas que vayan a estar trabajando, euro dólar, está el oro, el que ustedes vayan a querer operar. Vamos con la sencilla, ¿no? Seleccionan también la moneda en la que esté su cuenta, que en su gran mayoría están en dólares. El tamaño de su cuenta, supongamos que tiene una cuenta de $10,000. El riesgo que van a estar manejando por operación. En este caso, yo lo que recomiendo es que no sea mayor a un 1%. ¿Okay? De ahí, ustedes seleccionan eso y ponen ahí esto. El 1 que es sobre el 1%. Y el stop loss en pips. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a TradingView. Yo, por ejemplo, en una operación suelo dejar 7 pips de riesgo aproximadamente, dependiendo. Aquí, por ejemplo, dejé 3 pips porque era una operación más corta, 5 pips, pero depende mucho esto. Aquí dejé mucho más porque la intención de esta operación era que fuera a largo plazo, bueno, de una semana aproximadamente, pero la cerré antes. Entonces vamos a poner un promedio que sea aproximadamente entre unos 10 pips, vamos a poner. El tamaño del lote lo colocamos y simplemente le damos en calcular. Y aquí nos va a aparecer justamente por 10 pips, una unidad, un lote completo. Es decir, vamos a estar arriesgando $100. Aquí pongamos, no sé, 7 pips. 1.43 lotes. Y así consecutivamente, si quieren, no sé, arriesgar el 1.5%. 2.4 lotes, 14 lotes y así consecutivamente. Yo, por ejemplo, en lo particular, ocupo esto cuando voy iniciando con una paridad nueva o algo que voy a agregar a mi portafolio. Pero en su gran mayoría ya tengo la medida estándar con la que puedo operar dentro de mi cuenta personal, también obviamente por el apalancamiento, ¿no? Pero por ejemplo aquí también nosotros tenemos dentro de la bitácora que yo brindo a las personas que les brindo una mentoría, pues es básicamente esto. Es básicamente muy similar, pero de una manera un poquito más sencilla, inclusive que lo tienes todo dentro de la misma. Y aquí pones lo mismo, el tamaño de tu cuenta, vamos a poner que tenemos $15,000. El stop loss va a ser de 8 pips al 1% y puedo abrir 1.88%. Esto es con un riesgo recompensa de 3 a 1. Entonces, ¿eso qué me indica? Pues básicamente que voy a tener una gestión saludable y no me voy a estar sobreapalancando. ¿Por qué? Porque aunque tenga el 50% de pérdida, voy a seguir siendo positivo. El punto número 3 es de vital importancia porque esto es lo que denominamos una bitácora de trading. Y a ver, entendamos una cosa. Lo que no podemos medir es lo que no tenemos conocimiento, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos viendo que vamos bien, vamos mal, vamos más o menos, o de la manera en que vayamos, pocas palabras, es vital que sí o sí lleves un registro de todo lo que haces, literalmente, de todo lo que haces. Porque eso te va a servir para cuando hagas backtesting, para cuando estés en malas rachas, para cuando estés en buenas rachas y puedas seguir siendo positivo.
¿Ok? Aquí, esta es la bitácora que yo le comparto a los alumnos cuando les brindo una mentoría, porque es una bitácora muy completa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues básicamente colocamos el mercado en el que vamos a operar, commodities, acciones, divisas, índices, etc. El activo, yo solamente tengo los que en su gran mayoría suelo operar y para qué quiero más, ¿no? De los que están dentro de mi portafolio. La fecha en la que lo opero, la sesión en la que estoy haciendo la operación y algo bien importante aquí es esto. Si es una operación pendiente, si es una operación que ya está en curso, es decir, que ya la ejecuté, una operación de la cual ya salí o simplemente que cancelé, es decir, que me cambió el panorama, ¿no? Más o menos la opción de cancelada se va a ocupar mucho más cuando sean operaciones programadas, es decir, órdenes pendientes, buy limit, sell limit, etc., ¿no? Ahí vamos a utilizarlo más en su gran mayoría en las canceladas cuando nos cambie el panorama y no nos toque el precio que establecíamos, ¿no? En este, pues bueno, muy sencillo, la dirección compra-venta, buy or sell, el resultado, break-even, parciales más break-even, trailing stop, cierre manual, stop loss o take profit. El P&L, ¿de acuerdo? Aquí en esta cuenta yo tengo dos P&L, ¿ok? Son dos cuentas de fondo que nuevamente estoy comenzando a operarlas, que realmente no lo había hecho, entonces son dos P&L que tengo, pero nada más les va a aparecer a ustedes en su gran mayoría solamente uno. De ahí, posteriormente a ello, el ratio esperado, es decir, cuando son operaciones de un ratio 1:2, 2:1, 3:1, 5:1, etc. El radio que se alcanzó y el lotaje que se van a aparecer. No, lo mismo. Tengo dos lotajes que aparecen por las dos cuentas de fondo que estoy empezando a operarlas, pero ustedes lo van a poder utilizar ahí y les va a aparecer justamente en esa parte, ¿no? Más a un lado a ello, el volumen o confirmaciones, mejor dicho, las confirmaciones que se tienen. Es decir, de todas las confirmaciones que yo tengo, ¿cuáles son las que sí realmente tomé y respeté de mi plan de trading? ¿Ok? Selecciono todas las que haya hecho y esto es bien importante. ¿Seguí o no seguí el plan de trading? La gráfica antes de la operación, la gráfica después de la operación, plataformas, calificación del trade a estimación mía personal de cómo es que yo vi ese trade. Es decir, cómo lo interpreto, cómo es que me apareció esa operación, entre otras cuestiones. Errores cometidos, la, el estado emocional. Aquí esto es bien importante porque de esa manera ustedes van a ir identificando qué sienten, cómo piensan y qué es lo que pueden ir mejorando mientras una operación esté abierta. ¿Ok? Es la parte psicológica que es muy sencilla. Y por último, el setup que se utiliza o la estrategia que se utilizó dentro de ese momento, ¿no? Como les decía, la que siempre ocupo es esta, pero pueden utilizar la que ustedes tengan como operativa personal. Si te sentiste identificado con alguno de estos tres errores, estás en el lugar correcto, ya que a lo largo de los días, con las mentorías privadas dentro del mismo canal de Telegram que tenemos, vamos trabajando justamente con estos aspectos para que puedan ir mejorando paso a paso. Contenido gratuito en nuestras redes sociales y más aparte todo lo que vamos haciendo. ¿Sí? Entonces es bien importante que solo por allá cerrar y terminar el tema, que estos tres errores los vayan mejorando paulatinamente y que de esa manera puedan ir siendo un 1% mejor de lo que eran el día de ayer. Les reitero, mi nombre es Alejandro Ávila, fundador de BM Capital, y nos vemos en la siguiente sesión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar dentro de la descripción del video. Si tienen alguna duda, déjenlos en los comentarios y con gusto la vamos a responder. También únanse al canal de Telegram porque todos los días compartimos análisis, información de mercado, operaciones, entre otras cosas. Así que nos vemos ahí, cuídense.